minutos faltan para las 19 horas. Estamos aquí charlando con unos mates. Cansado tiene el candidato. Sí, sí. No vamos a hablar de cuentas y de hackeos y de esas cosas, lo dejaremos para otro momento. Está con nosotros el candidato a intendente por Cambiemos, Martín Maqueira. Martín, gracias por venir. Mañana tenés sesión. Mañana tengo sesión, así que esta noche me tomo el colectivo y lamentablemente inoportuna, pero bueno, yo cumplo siempre ir a las sesiones, así que me pierdo uno de los últimos días de la campaña. Se discute mucho eso de, viste, por ahí no llegan títulos, no, estuvo tanto tiempo, cambió tantos pasajes, nos queman un poquito la cabeza. ¿Ustedes lo viven así también? No, ¿Vienen, bueno, les preguntan? Es el trabajo de uno, con lo cual para mí en las sesiones nadie puede faltar, salvo que, no sé, digamos, haya una postura de bloque o algo en específico, por una ley que el bloque no esté de acuerdo, pero Ajá. una ley en general que se trate, que son la mayoría de las sesiones, yo creo que todos los diputados deberían ir. Después votan a favor, en contra, se abstienen en lo que sea. Incluso también cubrir las comisiones. Es normal por ahí que en un año electoral haya menos dinámica de debate o menos sesiones, pero bueno, esta cayó para los pampeanos unos días antes del cierre. Todo el revés, Sí, no, pero llegás. pero además, Sí. digo, hablando de tu rol de diputado, y ahora ya nos metemos obviamente en la campaña y en el cierre, somos todos los que los elegimos y Sí, más claro. allá de que Ramiro tiene razón, a veces nos queman con un montón de cosas, pero en realidad está bien que la gente sepa qué es lo que hacen, qué no hacen, qué pasa con la plata, si van a las sesiones, ¿no? Sí, sí. Porque, digamos, yo me levanto todos los días para ir a trabajar Claro. en mi trabajo. Los diputados tienen que ir a las sesiones y tienen que trabajar para eso así. Sí, No, obvio, porque digamos, a ver, no. digamos, nuestro salario sale de los impuestos de la gente, Claro. nosotros representamos a eso, ¿no? Ujú. Todos en este caso al pueblo, bueno, de la Argentina o de La Pampa, Sí. con lo cual para eso te eligen, digamos, ¿no? Y para eso trabajás. Después vos podés encontrar distintas facetas de tu trabajo, yo le meto mucho tiempo al territorio, a recorrer la provincia y demás, pero legislar es algo que todo legislador tiene que hacer y asistir a las sesiones es como la prioridad, digamos. ¿no? Martín, perdón, ayer Dale. participaste de un debate, por un lado con los candidatos a intendentes, con la tele, digamos, Sí, moderado, sí. y también participaste de otro debate Sí, con alumnos. de la exactamente. escuela. Contanos un poco cómo fue eso, qué te pareció, cómo lo sentiste. Bueno, los dos debates, ¿no? Sí. Me imagino que distintos. Bueno, el de la tele, que creo que la mayoría lo ha visto y demás, me parece que estuvo bueno, una buena iniciativa. Creo que era la primera vez que tantos candidatos a intendentes debatían de esta forma. Estuvo bueno, por ahí fue más la primera parte de una presentación de propuestas, yo traté de darle otra impronta, ¿no? Cada uno tenía su estrategia. Y al final por ahí se armó algunas preguntas o algunas discusiones que algunos respondimos, otros por ahí evitaron responder, pero me parece que está bueno, Está bueno. que se debata, que cada uno presente su idea, su propuesta. Creo que estuvo muy bien organizado, no falló nada, que por ahí en otros debates bueno ha fallado algún micrófono ¿Y el o no tiempo sale al alcanzaba? aire. ¿Es ¿1 minuto 30? Bueno, yo a ver, lo practiqué y tuve que adaptar todo a 1.30, ¿viste? Ok. Uno normalmente habla más, para que tenga una Sí. idea. Uf, Y lo que sí te digo que para la próxima, ideal que tenga el contador atrás de la cámara, porque yo lo tenía a la izquierda, Se notaba entonces que para miraba todo al saber costado, tenía que mirar a la sí. izquierda y parece que ¿qué está haciendo que mira para allá, viste? Claro. Eso sí, fue Sí, raro. Pero no, la verdad, más allá de eso estuvo bien. Y el lunes debatimos en el Instituto Nuestra Señora que casi todas las elecciones tiene esta idea de juntar a los candidatos, invitarlos. Ajá. Fuimos 4, fue Ruth, fue Peralta de Tierno, de la Comunidad Organizada, fue Daniel Mazzi del Socialismo y yo. Creo que habían invitado a todos, Fernanda creo que tuvo una complicación ese día, estaba descompuesta, algo así, bueno, no pudo asistir y el resto, no sé digamos cuál fue el compromiso, pero no pudo ir, pero estuvo bueno, fue más descontracturado, digamos, ¿no? Pero Me cada imagino. uno se presentó, dijo sus principales propuestas y después los chicos hacían preguntas. Y la verdad que salió de todo, hablamos de educación sexual, que por ahí el director miraba un poco medio así, hablamos de las propuestas para Pico, de la transparencia, uno de los chicos preguntaba qué harían, digamos, para que el municipio tenga un poco más a mano las cuentas públicas o en qué se gasta cada cosa, algunos preguntaron sobre cómo íbamos a formar los equipos o los funcionarios, y la verdad que hubo varias preguntas en cuanto a los servicios también. Estuvo bueno, por ahí, como no había tiempos, se extendía quizás mucho la respuesta de cada candidato. No había Y- alguien que marque... Claro, Claro. entonces por ahí no había un parámetro de decir, bueno, tratar de responder acotado, yo traté de responder acotado para poder de alguna manera que los chicos hagan más preguntas. Bueno, y los chicos, ¿qué crees que quieren los chicos para Pico? Y bueno, y supongo que en eso tienen que ver también tus propuestas y lo que vos pensás si sos elegido candidato, si sos elegido intendente. Sí, mirá, uno de los temas que hablamos es el movimiento que por ahí a Pico le hace falta
o que se genere, ¿no? Que uno por ahí los chicos dicen que los fines de semana quizás no tienen dónde salir o qué hacer y demás. Ajá. Y ahí yo les conté las 2 o 3 ideas que tenemos para eso. Una era la del autódromo, ¿no? Sumarlo a la laguna, que yo creo que es algo que el municipio ha restaurado bien y está muy linda la laguna. Pero bueno, la idea esta de habilitar el autódromo pasa también porque haya más cosas para hacer en Pico los fines de semana, que no sea solo la plaza o la avenida. Hablamos también de la avenida y yo le conté la idea de que podamos tener wifi libre en las plazas, pero también en la avenida, porque es un lugar que uno usa mucho, ¿no? Cuando sale a correr o cuando salen los chicos, obviamente con la convivencia necesaria para no molestar a los vecinos, que eso pasa muchas veces, que se ponen en la vereda y demás. Eso creo que es algo que le gustó a los chicos porque, bueno, y yo les decía, ¿viste? Normalmente uno capaz que se queda sin datos y demás, así que va a ser un alivio para los padres. Y ahí alguna carcajada hubo, con lo cual me parece que esa por ahí entró. Pero te diría que la preocupación, a ver, más de las preguntas que te decía de un municipio un poco más abierto, la transparencia de los servicios, yo creo que les interesa un poco que Pico haya cosas para hacer en el día a día, digo, de ocio, pero también para quedarse en Pico, que varios me preguntaron acerca de eso, ¿no? Cómo generar o educación, digamos, terciaria o más carreras universitarias, que por ahí no es la labor de un intendente, pero se puede gestionar, obviamente no es la potestad, si querés, de un intendente. Pero hubo una preocupación acerca de cómo lograr que los chicos se puedan quedar en Pico y acá desarrollarse y acá estudiar y no tener que ir a otra ciudad a trabajar o estudiar. Eso salió un poco también en el debate. ¿Sí? O sea que ves que a los jóvenes les interesa, les gusta, o sea, les interesa Pico, quieren cosas para la ciudad. Sí, sí, lo porque que... estamos hablando de chicos de qué edades. Y 16, 17, claro. No, por ir, Claro. por terminar, digamos. El último año, exacto. Y creo que había algunos de quinto también. Así que sí, 16, 17 años. Mucha diferencia con los temas que plantearon los chicos a los temas que las personas más grandes te fueron charlando en cada una de las caminatas. No, te diría que la verdad que no. Son similares, digamos. Muy parecidos, sí. Por ahí ya te decía, lo más del movimiento, del Sí. centro, de cosas para hacer, eso creo que lo plantearon más los chicos que por ahí en otras recorridas o caminatas con gente más grande. Pero no, te diría que los temas son generales. Uno cuando UIS hace una introducción también de alguna manera plantea un poco los temas que se debaten, o los chicos por ahí preguntaban por eso. Pero sí te digo eso, salió bastante al final el tema de la educación sexual de la ESI, un planteo, digamos, de por qué por ahí no se hace más hincapié en eso. Yo planteaba la idea de que funcione un poco como una materia más que como talleres y demás. Si bien en la escuela se da, ¿no? Pero con distintas currículos, ¿no? Ven un poco en biología, ven un poco en distintas materias, pero todo un poco disperso. Y por ahí hacen solo una charla, debate de eso. Y obviamente que con la idea institucional de cada institución, con la participación de los padres, pero salió el tema, digamos, el planteo de los chicos de, che, queremos por ahí que se trate un poco más de esto. Martín, el sábado estuvieron haciendo el recorrido, lo hablábamos recién en el aire, y yo recién decía algo que lo venimos charlando hace un montón, que es que mucha gente no tiene, literalmente en Pico no sabe todavía qué vota, cuándo vota, dónde vota. Algunos todavía con algunas prácticas viejas, sin señalar y sin acusar, todavía lo llevan de la oreja, algo que no le gusta a nadie, pero que sigue pasando. ¿Cómo convivís vos con eso? De que hay gente que capaz que te conoció a vos, o le llega otro candidato de los 9, porque yo digo que a veces hay gente que vota y le llega un folleto. ¿Cómo conviven con eso ustedes? Porque el sábado estuviste haciendo una recorrida por varios barrios. Bueno, el sur no se complica llegar a algunos barrios. Al sur no llegamos, pero es verdad que estuvimos charlando bastante. Pero y bueno, tuvieron una y reunión. lo dijiste vos, fue dijiste. el día después que habían llevado las boletas, así que imagínate. Ah, Los estaban primeros enojadísimos. media hora fue charla acerca de eso, entre ellos, digamos, ¿no? Los vecinos. Ajá. Pero bueno, es uno de los barrios que también creo que hay que tratar de llegar mejor con los servicios y también debatir, digamos, ¿no? Si realmente tiene que tomar el frente de una vivienda para ver cuánto impuestos se cobra o los metros cuadrados y demás. Se armó un poco ese debate. Pero acerca de la pregunta que vos me hacías de si la gente está en onda electoral, por No, ¿qué decirlo pasa así, con esa gente que no sabe todavía? No, yo todavía. creo que se empieza, yo Sí, creo que se empieza ya esta sí. semana así. A partir de la semana pasada, te diría, se Sí. despertó como en el sentimiento del piquense, bueno, tenemos elecciones. Bien. Y esto es normal también teniendo en cuenta que es la primera vez que votamos de alguna manera en mayo, digamos, ¿no? Normalmente los pampeanos votamos con las elecciones nacionales, en agosto por ahí solo los diputados, pero en octubre en general, ¿no? Bueno, siempre fue así, Sí. salvo que una elección que fue en otro término, pero con las nacionales, digamos. Ajá. Creo que tuvimos después del 2003, la de Néstor, creo que fue en marzo o una cosa así, porque asumió el 25 de Pero marzo. eran nacionales también. Pero eran nacionales, Sí, con lo cual sí. era lo mismo. En fin, yo creo que lo que pasa un poco es que el piquense, bueno, se está despertando ahora la última semana, Ujú. no todo, obviamente, mucha gente que ya sabía,
pero que veo eso, incluso más clima electoral, que me llaman, que me consultan las propuestas, que me piden o me consultan dónde votan, que aprovecho también si alguno quiere averiguar, 2 opciones, o 3 te diría, el Tribunal Electoral, Trielectoral, en la página web, que ahí está, seguro que los diarios ya lo van a sacar, a averiguar dónde votan, si no la 24, número 450, entre 9 y 11 tenemos nuestra sede, y ya no me escriben, me mandan un WhatsApp o un mensaje de texto con el DNI, yo les averiguo, mi celular es 15 56 35 08, son opciones, digamos, para ver si quieren saber dónde votar. Exacto. ¿Dejaste tu teléfono? Bastante. ¿Qué de pasó? hecho, demasiado. ¿Por te qué diría. decidiste dejar tu teléfono? ¿Entendiste que era la manera hoy Mira, yo te digo, lo de vengo llegar? desde que hago política hace 6 años de que empecé, yo soy libre en el sentido de dejar el teléfono porque trabajo con eso. Ajá. Y me parece la mejor forma de contactarse con los vecinos. También uso redes sociales y demás, pero el teléfono para mí es más simple, porque todo el día estoy con el teléfono, ¿no? Por el WhatsApp, claro, o llamados también que ocurren. Y te diría que bueno, en esta elección sí hicimos mucho más hincapié en eso, ¿no? Que lo pusimos en los folletos y demás, yo normalmente lo decía en los medios. Pero decía, bueno, ¿por qué no que también cada vecino cuando tengamos la puerta digo, mira, si querés consultarme las propuestas, las ideas, este es mi celular? Y me escriben un montón, obviamente, ¿no? Muchos llamados y demás, voy respondiendo todos. Es más simple para mí cuando me escribe WhatsApp porque lo voy respondiendo y demás. En muchos casos, bueno, que yo ahora estoy reunido y por ejemplo ya entraron 2 llamadas perdidas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo después de esto lo que hago es tratar de ir respondiendo y demás a cada uno. Pero es un ejercicio, obviamente, hay que dedicarle tiempo y cabeza, porque muchas veces a veces son las mismas consultas o esas cosas que uno no puede resolver, planteos como por ejemplo de vivienda o laboral, y yo digo, mira, no están mis posibilidades poder darte una solución, pero prefiero serte franco y no decirte sí, votame que te voy a dar laburo cuando no va a ser así, Claro. cuando no tengo esa oportunidad. Martín, que si a partir del 11 de diciembre vos sos el intendente, ¿qué va a pasar con tu teléfono? Digo, porque la gente te va a seguir llamando. Sí, y lo voy a seguir teniendo y le voy a seguir respondiendo a las cosas que vamos a poder ¿Vos responder. creés que el intendente, por ejemplo, de un lugar como Pico, tiene que atender a cada una de las personas, tiene que reunirse con cada uno de a uno a ver qué se le puede solucionar los problemas? Yo creo Digo, que la ciudad como Pico. no, el intendente tiene un equipo para responder si querés a cada una de las problemáticas, pero mi idea es que haya un día por lo menos a la semana que sea todo dedicado a los vecinos y atender en la municipalidad, donde sea, y que cada uno vaya por su cuenta, digamos, se anote o lo que sea, digamos, un mecanismo en ese sentido y pueda ir a ver, porque me parece que si nos eligen los vecinos yo creo que hay que dar respuesta. Obviamente que quizá el intendente no soluciona todos los problemas, pero te diría a alguien del equipo para que por lo menos te atienda y te diga, mira, ¿te podemos ayudar con esto o no? Si querés hacer una habilitación tenés que presentar esto o aquello. Los canales normales, digamos, de información y demás también van a seguir estando. Pero yo no tendría problema en ese sentido. Hay varios candidatos que lo han hecho y la verdad que no han muerto en el intento, digo, ¿no? O sea que han dado su teléfono y demás. Yo creo que son formas de comunicarse. A mí no me gusta por ahí que uno tenga que pasar por 10 secretarias para llegar a un intendente. Yo creo que... Martín, marcaste, y yo vengo escuchando, te vengo escuchando a vos, por supuesto, y a los candidatos en general, hablar mucho del tema del trabajo y que en Pico, bueno, que la gente te habla de la necesidad del trabajo, Sí. hay un montón de necesidades. ¿Cómo vos sos el candidato de Cambiemos, Sí. ¿cierto? Hoy el gobierno nacional está, digamos, el presidente es de Cambiemos, Sí, sí, Mauricio sí. Macri, por supuesto, hace ya 3 años y medio. ¿Cómo podemos o cómo podés vos explicar, digamos, decir, bueno, en Pico es una realidad y a nivel país otra? Digamos, en Pico falta trabajo por lo que pasa a nivel nacional, por un gobierno que tenemos, que en realidad es a quien vos representás, o no, Sí, claro. o en realidad tiene que ver con algo que viene de antes. Mira, yo creo que siempre que cuando una economía avanza se generan puestos de trabajo, eso está claro. Ahora, la situación está difícil acá y en todo el país, ¿no? Eso está claro porque la estamos viendo en una situación difícil. Ahora, yo veo muchos vecinos de Pico que me dicen, mirá, me estoy pensando en irme a Trenquelauquen porque ahí consigo laburo y la situación es la misma que acá. Estoy pensando en irme a San Luis porque ahí me ofrecieron laburo, irme a Quemú porque ahí hay trabajo, irme a Metileo porque hay muchas pymes que hay 2 concretas que ya están radicando en Metileo porque le dan mayor facilidad con respecto a las habilitaciones y tasas municipales más bajas. Entonces yo creo que ahí, y te digo, veo la complicación laboral en Pico no de este año, sino de hace varios años. Y te diría, la primera encuesta que recuerdo haber visto de La Pampa, cuando yo hace 6 años volví a militar, a trabajar en esta ciudad, cuando empecé a acompañar al Colo,
el empleo era una de las problemáticas, y era otro gobierno, y era otra época, e incluso 2014, 2015, 2013 te diría, hubo crecimiento económico, 2014 no, pero 2013 hubo crecimiento económico, y el tema laboral seguía saliendo, ¿no? Porque venimos de una ciudad también que hace 30 años era industrial, tenía movimiento, y está todavía ese recuerdo. Entonces yo creo que independientemente de la situación nacional, a Pico es una ciudad que todavía le cuesta generar empleo genuino. Entonces yo creo que eso, obviamente si acompaña la situación nacional, se genera empleo, pero además me parece que tenemos que ser mucho más abiertos a cualquier pyme que se quiera instalar en Pico. Porque con esto de las habitaciones y demás pasa que por ahí se van a otro lado porque es menos engorroso, aunque sea de la misma seguridad y higiene y se mantenga obviamente las reglas en general. Y hay casos de distribuidoras que se han ido a Santa Rosa, en medio de esta situación también, porque en Santa Rosa era mucho más simple poder instalarse. Entonces eso es cuando digo que en Pico cuesta generar empleo, porque veo que no es una ciudad tan abierta a recibir pymes, a escuchar a la pyme que hoy está instalada, a la empresa grande que se quiere instalar. Hoy llevar un proceso de instalarse en la zona franca lleva mucho tiempo, y casi un año. Entonces, ¿qué empresa va a querer instalarse cuando quiere arrancar de acá a unos meses? Ahora, ¿hay posibilidad de instalarse empresas? Porque digo, hay capacidad energética, hay capacidad de gas, hay capacidad de conectividades para radicarse en General Pico. Uno de los problemas que tenemos es la capacidad energética, sobre todo si son empresas grandes que generan mucha energía. Como sabés, hay todo, digamos. Hay empresas que son de servicios que no requieren tanta energía, pero independientemente de eso, va a haber que hacer seguro una inversión. Hoy hay una licitación abierta para que es a nivel nacional y demás, deberían entregarse o resolver, adjudicarse, digamos, la obra en los próximos meses, ya no recuerdo bien, digamos, la fecha, pero que viene todo, o sea, toda una línea que viene de Mendoza, pasa por La Pampa, llega hasta Córdoba, digamos, por Ralicó, Córdoba y demás, que eso solucionaría parte del problema energético. Y aún así, bueno, es algo que el municipio, ahí sí, si querés, no va a tener la espalda para poder hacer esa obra. Pero ahí yo golpearé todas las puertas que sean. Si le toca ganar a mi candidato, Daniel Kronenberger, en la gobernación, se la golpearé a él, si no a quien sea, y a nivel nacional lo mismo. Yo pienso trabajar con cualquiera que sea, con tal de que logremos cosas para Pico. Martín, creció muchísimo la ciudad en este último tiempo. Yo volví hace 3 años, más o menos, volví en 2016. Me encontré con otra ciudad, me encontré con un barrio federal que es una ciudad aparte y demás. Hablamos del barrio sur, hablamos de un crecimiento real, por lo menos, no sé cuál es la palabra, territorialmente. Sí. Pero demográficamente. yo sigo recorriendo la ciudad y a veces me encuentro con gente que me dice, y para ir a tal lugar me queda lejos, me sigue saliendo caro el remis. El hospital es ese solo. Bueno, ahora Bomberos logró tener el terreno en el barrio federal, que es un gran avance. El barrio federal igual es un lugar donde se ha invertido muchísimo y se nota. ¿Cómo se equilibra eso? Bueno, yo creo que el gran problema del crecimiento es cuando se hace de alguna manera no tan planificado. Más allá que vos digas, bueno, Pico va a crecer hacia el sur o hacia el norte, a parte del federal, esa planificación sí estuvo, pero no hubo una obra pública acompañando a eso, sobre todo de servicio. Entonces el gran problema que vamos a tener, y que tenemos en muchos de estos barrios y loteos, que te pasa a vos donde vivís, Alejandra, es el tema de las cloacas, ¿no? Y que no hay mucha perspectiva de decir, bueno, el año que viene empiezan las cloacas. Obviamente que son obras que deberían encarar la cooperativa, porque el servicio está concesionado, pero tampoco tiene la espalda para hacerlo. Yo a veces pienso que son algunas cuestiones de prioridades, porque obviamente son obras millonarias y demás, pero ¿era necesario que los concejales estén un poco más cómodos con un edificio de 105 millones de pesos? ¿O se podía haber hecho cloacas o una parte, por ejemplo, del barrio sur? Esas cosas son las que creo que el intendente tiene que discutir un poco más, porque si viene una obra de esa magnitud de la provincia, como han venido cuadras de asfalto y un montón de cosas, bueno, capaz que habría que distribuir un poco y mejorar los servicios en aquellos barrios que está creciendo. O también prever y decir, bueno, mira, si la cloaca es costosísima, ¿por qué no decimos para el próximo loteo que haya, que la gente tenga biodigestores? Que en vez de hacer el pozo, como seguramente has hecho en tu casa, vos si tenés un biodigestor, solucionás el tema de la cloaca. Obviamente no es tan cómodo como una cloaca, pero es ecológico, obviamente, y no requiere una inversión millonaria, sino que el propio vecino que compra el terreno lo puede hacer. Bueno, esas son las cuestiones que yo creo que tenemos que empezar a pensar para seguir expandiendo Pico. Pero hoy te diría, trataría de lograr en mi gestión, digamos, llegar a la mayoría de los lugares con los servicios y seguir
o tratar, digamos, de que si hay loteos, bueno, se hagan también con los servicios y que la cooperativa o quien sea, digamos, que hace loteo también invierta en eso, porque es una gran problemática. Martín, vos sabés que si sos intendente vas a tener una problemática grande de aquí al... ¿Vos pensás manejar esa situación con gente que necesita vivienda, que no puede pagar un alquiler y que...? Yo creo que sí va a haber, porque te diría que la provincia de La Pampa tiene mucho más fondos coparticipables que los que tenía comparados con el 2015, y esos fondos coparticipables también requieren que uno se haga responsable de este tipo de obras. Históricamente las viviendas eran nacionales, ahora La Pampa tiene mucho más recursos que podría encarar obras, como lo hizo con Trenel, por ejemplo, como lo hizo con un montón de ciudades, con el plan Mi Casa, si no me equivoco, y eso también se podría aplicar a Pico. Lo que pasa es que Pico lo que tiene hoy, digamos, es una restricción presupuestaria bastante grande. Nosotros pensamos empezar a transparentar la gestión, bajar mucho gasto político que hay con funcionarios y demás, que uno dice, bueno, no, eso es simplemente un anuncio, no, son capaz 30 millones de pesos al año, ¿no? Que se pueden traducir en 30 casas, ¿no? Si hay también una ayuda de la provincia para hacer más vivienda. 30 es poco, digo, ¿no? Pero, claro, eso te iba a decir, las últimas entregaron 400. No, seguro. Digo, Pico ahora necesita un número grande de 2000 por lo menos. 30, sí, claro. te lo hago 30 con la referencia pero de estamos lo que hablando, significa funcionar. claro, estamos hablando también de viviendas sociales, pero Claro. también hay otro sector Sí. de la sociedad que requiere también de la posibilidad, que puede seguramente pagar Un poco más. Una cuota más monto, alta. una Un alquiler, más un poco alta. menos. Digo, ¿se piensa en algún sistema municipal de viviendas o no lo tenés pensado? Yo apelaría a algo provincial, porque hoy el municipio no puede afrontar la construcción de 30 viviendas. Ajá. Hoy con el dinero que tenemos en el municipio no lo podría afrontar. Históricamente se hacían de forma nacional, ahora hay programas provinciales para hacerlo, el gobernador incluso planteó en la legislatura un programa para lo que vos decías, Daniel, del sector del medio, por decirlo así, la vivienda social que se hace con el plan Mi Casa, la vivienda para aquellos que tienen un sueldo más alto, que pueda llegar a ir a un banco, sobre todo, bueno, ahora las tasas están complicadas, pero en algún momento se acomodará un poco la economía. Compartí esta idea. Sí, y ahora, para el sector del medio, si faltaba un programa, ahora aparentemente hay una ley del gobierno provincial que se va a discutir. Bueno, bienvenido sea, porque es como ustedes dicen, digamos, una persona hoy de clase media que paga un alquiler no puede acceder a la vivienda. No. Ni vivienda social, ni vivienda de un banco, porque no le alcanza. Ahora, Martín, dijiste que los números del municipio no alcanzan para esas cosas. Digo, hay que reformular la ley de coparticipación. ¿Cómo harías vos en caso de asumir el 10 de diciembre la conducción de la Municipalidad de General Pico con esta estructura? Digo, vos dijiste recién, al chico en funcionarios, está bien, eso es un ahorro, pero digo, los números... No, seguro, por eso hay que ir, Espera. en cada lugar, digamos, hay que tratar de ver, bueno, qué es lo que se hace, cómo se hace y por qué Pico no tiene dinero, porque tiene, obviamente las tasas son altas, ¿no? Hay un bajo nivel de cobrabilidad, un 60% se cobra más o menos de las tasas. Hay municipios incluso que bajando las tasas han aumentado el nivel de cobrabilidad de un 60 a un 80, 90 y obviamente ganan lo mismo o recaudan lo mismo. Yo creo que con una gestión un poco más transparente, con más control en los gastos, porque hemos visto en muchos casos que se roban el combustible en determinadas dependencias, digamos, y todos esos más gastos para el municipio, los arreglos de los autos, de los camiones se hacen en un solo taller y casualmente sale más que en algún otro taller, digamos, todo ese tipo de kiosquitos lo vamos a terminar y creo que va a traducir un ahorro al municipio. Nuestra idea es, tenemos una planta de personal ideal para Pico, para mejorar los servicios, como yo digo, yo no creo que ni grande ni chica, sino que podemos mejorar los servicios con la planta que tenemos, y lo que ahí pienso es no agrandar la planta de personal. No aumentar la planta de Exactamente. personal. No aumentar la planta de personal, con lo que tenemos yo creo que podemos incluso mejorar los servicios, al empleado que trabaja y le va bien, obviamente acompañarlo, ¿no? Y controlar a aquel que por ahí no cumple horarios o tiene algún arreglo, milita o lo que sea y por eso no va a trabajar. Bueno, ese va a tener que cumplir horarios. Si quiere militar en cualquier partido, que lo haga, pero después del horario laboral, por decirlo así, ¿no? En ese sentido, yo dentro de la municipalidad no hacer política partidaria, sino hacer política pública. Me olvido de mi partido y demás, y por lo menos los 4 años con la intención de poder trabajar para los piquenses. Yo creo que no va a ser simple, digamos, poder empezar a lograr que ese 95% de gasto corriente pase a ser 90, ¿no? Pase a ser 80, pase a ser 70. Eso nos va a llevar un par de años. Pero el primer año yo creo que con estos ahorros que te planteaba de el gasto político y demás, bueno, en vez de 95 puede llegar a ser 90. Ya tenés 10% para hacer algunas obras. ¿Obras de qué? Bacheo, asfalto en muchos barrios donde no se ha hecho, porque tenemos una planta de asfalto que
la verdad que ahora está, por ejemplo, faltando una Gustoni, ¿no? Hay que ver por qué está faltando una Gustoni, si entra una contraprestación por eso o es, digamos, alguna cuestión simplemente meramente de un acuerdo político. Bueno, todas esas cosas de transparentar yo creo que van a lograr ahorrar mucho dinero que se va por el colador, por decirlo así. Pero hay algunas discusiones que tenemos que dar con respecto a la ley de coparticipación. La parte de hidrocarburos en su momento que iba a los municipios y que era para obras, yo creo que eso estaba bien. Ahora se permite también pagar otras cuestiones como gasto corriente, y eso lo que terminó agrandando es la cantidad de gasto corriente en municipios como Pico. Y te digo un ejemplo, Santa Rosa tenía un déficit de 300 millones de pesos cuando entraron en 2015 y lo saneó. Con lo cual yo creo que se puede de alguna manera lograr que Pico tenga, por ejemplo, un resto, ¿no?, de 100, 150 millones de pesos para hacer obras comparando Santa Rosa. Vos hablás de la coparticipación, bueno, estamos hablando de dinero de nación o de provincia, etcétera. ¿Cómo se hace para generar, digamos, dinero genuino, ¿no? Porque Pico no pasa del 60% y creo que es el tope de la gente que paga los impuestos. ¿Cómo se hace para que la gente pague los impuestos? Y lo que pasa es que si vos tenés buenos servicios, quizás mucha gente más del 60 los pagaría, quizás el 70, 80. Pero cuando vos pagás el barrio todos los meses y no pasan todos los meses, decís, la verdad que estoy pagando servicios que no me dan. Cuando vos pagás recolección de residuos y pasan por la esquina, rompen las bolsas, cuando vos pagás reciclado y ves que los jueves cuando sacás la bolsa de basura va todo un mismo camión, hay mucha gente que deja de pagar por eso, porque si no me están prestando un buen servicio. Yo estoy pagando unas tasas por eso. Yo creo que si mejoran los servicios la gente va a no tiene que ver con la situación económica. No, va de la mano seguro. Va de la mano. No va de la mano seguro. Lo que pasa es que ya te digo, este 60% viene arrastrado hace años. Y la situación económica no viene de hace años en ese sentido, ¿no? Yo creo que va de la mano seguro. Cuando normalmente hay buena economía se pagan más tasas, pero también creo que tiene que mejorar en ese sentido los servicios para que la gente por lo menos diga, bueno, estoy pagando servicios que se cumplen. Martín, dejar tu teléfono es parte de esto de que el vecino tenga más participación, darle esa distancia, porque nos hemos cansado de hablar muchas veces la responsabilidad y la conciencia cívica que debemos tener nosotros como vecinos, como frentistas. Digamos, cuando algún político llega es a través de la Constitución, es por la democracia y demás, digamos, son herramientas que el ciudadano debe usar para reclamar, para que respondan. ¿Sentís que si vos asumís, o si el domingo ustedes son partido ganador, tiene que pasar eso, el vecino tiene que estar realmente cerca, tiene que pisarle los talones, lo digo entre comillas, más allá de lo partidario, que es un tema que de larga data, lógicamente, no discutir eso? Yo creo que es una herramienta más. Pico, obviamente que no se van a poder resolver todos los problemas si el intendente da el teléfono. No decía solo el teléfono, pero acercarlo, ¿no? Es una herramienta más que creo que se debería agregar a que las sesiones del Consejo Deliberante sean por la tarde o por la noche, cuando los vecinos puedan asistir. Ajá. Y no a las 8:30 de la mañana, cuando la verdad que lo único que pueden son los concejales, porque la gente tiene que llevar a los chicos a la escuela, tiene que ir a laburar. Pasó alguna vez, Martín, alguna vez se hicieron las sesiones 8 de la noche y tampoco iba la gente. Obviamente, también pasa por la participación ciudadana, pero bueno, por lo menos que tengan la posibilidad. Transmitir las sesiones online, digamos, eso se dieron varias vueltas, creo que ahora ya lo permiten, pero la banca del vecino, digamos, hay muchas herramientas que se pueden lograr para mejorar la participación ciudadana. Una es tener una aplicación para que las denuncias o los reclamos los pueda hacer del teléfono. Que hoy hay que ir a la municipalidad, perder tiempo, pagar para hacer un reclamo. Eso es algo que vamos a terminar, digamos, cuando entremos en el municipio, porque son 65 pesos que tampoco es que funden las arcas municipales o significan un recurso muy grande, pero para el vecino es un reclamo, es un derecho, ¿no? O sea, vos pagás una tasa y vos te tienen que, o sea, si vos querés reclamar, podés reclamar, o sea, ¿dónde se vio que vos tenés que pagar para reclamar? Eso nosotros lo vamos a plantear a través de una aplicación donde vos digas, mira, hay un bache acá, en tal dirección, bueno, y lograr obviamente que a la semana, a los días, ese bache se resuelva, ¿no? Y obviamente algunas cosas, a ver, si algún vecino mira, el basurero es un desastre, eso claramente no lo vamos a poder resolver al día siguiente. Ese de hecho es la principal, el desafío más grande para Pico a futuro, por el costo que tiene sanear el basurero, digamos, crear un relleno sanitario y demás. Incluso hasta creo que excede a Pico y creo que se debería hacer con ciudad alrededor, pero es algo que por ahí no se ha planteado tanto en la campaña, pero es una de las preocupaciones, te diría, que veo a futuro en Pico. Tuviste campaña electoral en el 2015, en el 2017. ¿Qué cambió, o si hubo cambios, de aquella campaña electoral del 2017, candidato a legislador, a esta? Tengo menos pelo, eso seguro cambió, cada campaña se me va cayendo un poquito. Nada más allá de la broma, te diría que para mí es un desafío distinto, ¿no? En la campaña del 2017
andaba mucho recorriendo toda la provincia, manejando mucho, me cansé mucho por eso, si querés, digamos, hablando más de lo personal, digo, ¿no? Y en esta te digo que es distinta, digamos, mucha más cercanía con el vecino, estoy en mi ciudad, duermo todos los días en mi casa, puedo disfrutar mucho más de mis amigos por estar quizás más acá, no me canso tanto como otras campañas. Y en cuanto al país y demás, yo creo que el 2017 fue un año mejor en ese sentido en lo económico, este es un año mucho más difícil, este año en lo político, si querés, se mezcla mucho más el futuro, si querés, de la Argentina, ¿no? Quién va a ser candidato a una nacional, bla, bla, bla. Y también lo que se juega ahora también es quién va a ser el gobernador y el intendente. Quizás las elecciones a legisladores son mucho más tranquilas en ese sentido. Sin embargo, veo mucha tranquilidad en esta campaña, ustedes lo decían hoy, no han pasado grandes cosas, digamos, hasta ahora por lo menos, pero creo que va a ser bastante limpia también. Sí, limpia en ese también, sentido, digo, claro, sí, sí. No hubo enfrentamientos. No, ni por lo menos reproches no hubo- en ese sentido, ni nada, y así tiene que ser. De hecho, se ve buena relación entre los candidatos. Sí, sí. Eso todo el mundo nos remarca también. Y no hay, si bien, no hay grandes chicanas entre Claro. ellos. No, no hay Por lo como- menos no se lo... Sí, obviamente que, claro, sí, obviamente que, por ejemplo, vos vas a hablar, vas a decir qué es lo que te parece que está mal, porque sos de otro partido Claro. totalmente el que está gobernando hoy, digamos. Sí, Eso sí. es claro, digamos, que va a decir lo que le parece que está mal y Sí, demás. pero escuché varias veces decir esto está bien. Sí, también es cierto. Yo creo que hace es- mucho que no escuchaba. Es verdad. Yo creo que ha No cambiado un está poco bien. también la política en general, porque no creo que la política sea intratable, esas discusiones absurdas, sino tratar de, a ver, yo estoy convencido de que el resto de los candidatos quieren lo mejor para Pico. Ahora, lo que yo sé, digamos, que nos parece que va por otro lado, digamos, cómo hacer ese tipo de políticas públicas para que Pico salga adelante, pero no creo que ninguno quiera entrar para hacerle el mal, por decirlo así, ¿no? Y me parece que partiendo de esa base, el resto de los candidatos quieren un poco lo mismo. Te diría, Marini se encerró el debate con una postura en ese sentido, ¿no? Gane quien gane, tenemos que laburar todos juntos, ¿no? De alguna manera. Espero que eso obviamente se traduzca en el futuro, pero el respeto me parece que es algo que por lo menos en la política pampeana se está dando y bienvenido sea que siga así. ¿La elección va a estar polarizada? ¿Cómo Yo la ves? Creo que sí, en Pico veo una elección polarizada, te diría una elección muy parecida a lo que fue el 2017. En 2017 la elección se resolvió por escasos votos, en Pico incluso la diferencia fueron 19 votos, en ese caso a nuestro favor. Creo que va a haber en ese sentido un voto de la persona, un voto útil, la que quiere, digamos, de alguna manera continuar con esta gestión municipal o con este Pico, y un voto útil a que quiera de alguna manera ver otro Pico, tratar de lograr que la ciudad avance un poco más, bueno, las posturas que uno va planteando. Y a nivel provincial, históricamente fueron de alguna manera polarizadas, ¿no?, entre el radicalismo y el peronismo, ahora digamos con distintos frentes, ¿no?, el Frejupa o Cambiemos la Pampa. Creo que hay otros sectores que también pueden cosechar cierta cantidad de votos, como Comunidad Organizada o Pueblo Nuevo, pero me definiría que está entre el PJ el Frejupa y Cambiemos la Pampa. Decinos 3 razones por las cuales te tienen que votar el próximo domingo. Pregunta de Río. Mira, te diría que básicamente si queremos lograr que esta ciudad vuelva a ser una ciudad segura como lo era, si esta ciudad puede volver a generar empleo y puede ser una ciudad limpia, que tenemos que, lo que te decía recién, empezar a votar distinto de alguna manera. Y yo creo que no les pido que voten por mí, por una fórmula, por Patricia que me acompañe, sino que lo hagan por cada uno de ustedes, ¿no?, por lo que sienten que puede mejorar Pico, por sus familias, por sus hijos, por el futuro de la ciudad. Y creo que tenemos que salir de alguna manera de este estancamiento que vemos de hace años, porque no responde simplemente a una u otra gestión, y volver a esa ciudad pujante que fue hace unos 20, 30 años, obviamente con un perfil más innovador, y creo que eso está muy presente en el Piquense hoy del día, porque estamos debatiendo qué modelo de ciudad queremos por primera vez en la historia de nuestra ciudad, por lo menos de la democracia. ¿Llegás tranquilo al final de la campaña? Sí, llego Digamos, tranquilo. ¿Con haber hecho todo? Sí, te diría que tranquilo, contento. Obviamente me quedan estos 2 días varios llamados por hacer, ya que te contaba que tenía sesión y demás. ¿Y el domingo qué haces? Y el domingo, bueno, como siempre, ir a votar, 10:30 de la mañana. Después voy a comer asado en lo del Pelu, que históricamente, digamos, siempre con mantener un asadito ahí. la cábala, se Sí, puede la decir. cábala. Y después, bueno, esperar con mi familia, con mi novia, que también mucha paciencia y agradecerle mucho a Teresita por el acompañamiento, porque no es fácil también estar al lado de una cabeza llena de nervios a veces. Pero nada, obviamente esperar tranquilo y bueno, después estaremos en el local, en la 24,
Y con la esperanza de que los pampeanos y los piquenses vayan a votar. Yo creo que eso es lo más importante, lograr que entendamos que se debate el modelo de ciudad y el modelo de provincia, y que es bueno que cada uno exprese su voluntad, vote por quien vote. Martín, gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Gracias. Bueno, Martín pasó el candidato de Cambiemos, Claro. el candidato intendente aquí, Martín Maqueira, por línea de 3. Chicos, última Pausa. pausa, dale. Ya venimos.